el kernel del sistema operativo no se da cuenta que se están manejando hilos. La que crea el hilo, la que lo administra, la que lo gestiona y la que planifica los hilos es esta biblioteca, esta librería. Fíjate que acá hay 3 hilos y sin embargo le pasa al sistema operativo de un hilo por vez. Eso significa que el sistema operativo no sabe, que se están implementando hilos, entonces va a poder ejecutar solo un hilo de cada proceso cuando se implementa a nivel de ULT. Porque el sistema operativo no sabe que hay 3 subprocesos o hilos, sino que solamente ve uno. ¿Cuál va a ejecutar? El que le mande la biblioteca. ¿Se entiende? No sé si con esto claro tu duda o... Sí, o sea que la biblioteca está en la RAM y se mantiene siempre ahí. Exacto, sí. La biblioteca es un trozo de código que se ejecuta y pasaría ella a administrar los hilos de una aplicación. Es decir, que el manejo de hilos se hace a nivel de la aplicación. Como te digo, Java funciona así. Entonces, la ventaja que vos tenés en este tipo de implementación a nivel de usuario es que vos podés portar, que se llama el manejo de hilos, o sea, es portable a cualquier sistema operativo, independientemente si el sistema operativo entienda o no el manejo de hilos. Porque el manejo está haciendo a nivel de aplicación, a nivel de usuario, que se llama. Ok. Muy buena pregunta. Muy bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta relacionada con lo que quieran? Yo les voy poniendo alguna diapositiva como para que veamos algo, ¿sí? Ahí está. La idea de este parcial, algunas preguntas las van a sacar muy rápido, pero hay otras, la idea es que razonen ustedes un poco. Como es un parcial donde teóricamente tendría que ser la carpeta cerrada, pero no podemos garantizar eso, porque ustedes van a poder acceder a sus apuntes y demás. Entonces, les vamos a hacer preguntas para que razonen un poco, ¿sí? O sea, traten de estudiar entendiendo los temas y no simplemente de memoria. Así es lo que estamos haciendo ahora con Agustina, razonando cómo funciona el tema de ULT, ¿estamos? No se les va a preguntar qué significa ULT, porque es una pregunta como muy sencilla, sino que se les va a hacer preguntas más de razonamiento. De que apliquen lo que aprendieron, básicamente eso. Bueno, no veo preguntas. Si no hay preguntas, yo doy clase. O sea, obviamente los temas que veamos acá no van a formar parte del parcial. Todo el tema de memoria no va, pero hacia abajo, yo sigo avanzando. Yo, como ustedes quieran, la idea era aclarar dudas, todas las dudas que hagan falta. Pero bueno, si no tienen dudas o si no estudiaron. Facundo, la idea es hacer un parcial de 30 preguntas en 30 minutos. Se calcula aproximadamente 1 minuto por pregunta. Hay preguntas que obviamente las hacen mucho más rápido y hay preguntas que les demandan un poquito más de tiempo. Entonces, se compensa. Es como que en promedio me dijeron que con 1 minuto está suficiente. Yo tengo hijos universitarios y les dan 40 segundos por pregunta. Ya les tomaron 30, a mi hijo más grande, 30 preguntas en 20 minutos. Así que no creo que tengan drama mal. ¿Qué me dice Sebastián? Este tema de hilos es justo lo último que va, ¿no? Va toda la unidad de procesos, me parece. No es lo último que va, Sebastián, ¿no? Está interbloqueos. No, va un montón. Esto era antes, cuando se estaba dividido en 3 parciales. Ahora que la cátedra, con el tema de la virtualidad, decidió tomar 2 parciales, entonces se dividió así, unidad 1, 2 y 3. Y la 3 va completa, Sebastián, va hasta interbloqueos inclusive. Bueno, a ver, esperen que voy a agrandar el chat porque me están poniendo ahí. Nosotros en ASE nos toman 40 preguntas en 20 minutos. Bueno, no. Me parece que eso es demasiado. O sea, nosotros
no vamos a hacer eso. De hecho, esperamos a tomar el parcial porque la idea es tomárselo presencial. Como vemos que no se puede, tomamos experiencia de otros profes y nos dijeron que con 1 minuto es suficiente. Esperemos que les alcance. Yo creo que sí, porque no son preguntas muy largas, o sea, no son preguntas, ni las respuestas son largas, ni el enunciado es largo, así que no van a tener problema. Claro, Sofía, vos tenías anotado lo que iba de contenido si se tomaban 3 parciales, hasta ahí pero como van, como te digo, 2, yo les voy a poner en otra acá, poner en autogestión las unidades que van, porque si no. Algo importante es que van a tener que tener cámara encendida, ¿sí? Se van a tener que acreditar, que se llama. Yo les voy a ir tomando asistencia y ustedes van a tener que encender la cámara, ¿vamos? Y por las dudas tengan el DNI a mano. ¿Algo más? Entonces va a la unidad 1, 2 y 3 completa. Yo acá anoté poner en autogestión las unidades que van al parcial. ¿Qué problema tenés, Francisco? La idea es que esté en todo el tiempo, o sea, todo el tiempo del parcial, que esté encendida la cámara. Esa era la idea, para yo estar controlándolos. Si nos conectamos al router por cable, la conexión no se cae o puede caerse igual. Bien, si te conectas al router por cable, es mucho mejor, porque tenés más ancho de banda, porque es de manera alambrada y no inalámbrica, es decir, que no estás consumiendo Wi-Fi. Si hay alguien más en tu casa que está viendo tele o usando el celular o escuchando música o viendo Netflix, no te va a perjudicar. Es mucho mejor conectarse al router por cable siempre. Yo, por ejemplo, ahora estoy conectada por cable al router. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Si se les llega a caer internet, se vuelven a conectar porque les queda como que el intento está sin concluir, ¿sí? Como que no terminaron el intento. Entonces, cuando ustedes se conecten de nuevo a aulas virtuales, van a decir que si quieren continuar con el intento. No sé si ya les ha pasado en otras materias, pero en principio es así. Bueno, el tema del micrófono, Micaela, no haría falta que esté, o sea, con que esté la cámara, para mí es suficiente. Las preguntas que ustedes tengan las vamos a organizar así, vamos a tratar de hacerlas por chat para no molestar al resto del curso. Si hay una pregunta que hay que aclararla, porque el tema de que las preguntas son aleatorias, entonces no van a tener todos los alumnos las mismas preguntas, ya les aviso. Para eso estamos haciendo un montón de preguntas con los profes, para que no sea el mismo parcial a todos los alumnos, sino que a cada uno les puede salir preguntas diferentes y en orden diferente. A ver qué dice Estefano. Traten, mientras rindan el parcial, pídanle a los integrantes de su familia que no se pongan a ver películas ni nada por el estilo. Son 30 minutos, o sea, tampoco es tanto. Traten de que todo el ancho de banda de conexión a internet sea solo para ustedes, ¿sí? Perfecto, Lucas. Si tu computadora no tiene cámara, como la mía ahora que no tiene cámara, te conectas o pones al aula virtual, te conectas a través de la computadora y usas el celular. Lo vamos a hacer por Webex porque dura más tiempo, ¿sí? No por Zoom, sino por Webex, como para tener más margen. Son 10 minutos más, pero bueno, son 10 minutos más. El que no tiene cámara se conecta con el celular. Perfecto. Se manda solo el parcial, supuestamente, yo les puse, lo voy a configurar como envío automático. Eso significa que se manda solo el parcial, por si se cierra el cuestionario. Traten de terminarlo antes. La verdad que yo nunca he tomado, es la primera vez que tomo un parcial de manera virtual
en esta plataforma de la facultad. He tomado en otras plataformas, porque doy clase en otro lado, pero no en la V de la facultad. Así que yo creo que se manda solo, por eso lo vamos a configurar como envío automático, que se llama. No sé, estamos tratando de hacer todo lo mejor posible, realmente estamos poniendo lo mejor de nuestra parte. Seguro que va a salir bien, sí. No es lo ideal evaluar así, pero estén tranquilos que, como les digo, yo les cuento cómo es el parcial. A mi hija, por ejemplo, hay materias que no les decían ni cómo era el parcial, sino si a desarrollar o de opción múltiple. Ustedes ya saben cómo es, entonces se pueden preparar bien, tienen que estar tranquilos, leer bien las preguntas. No son secuenciales, o sea, ustedes van a poder, no sé si se llama así la palabra, pero van a poder volver a las preguntas que ya hicieron y corregirlas si quieren, o sea, no es que van avanzando solamente como se ha tomado, por ejemplo, en otras materias. Lean bien cada pregunta y concéntrense en cada pregunta. No digan, tengo tiempo, después vuelvo a la otra, porque hasta que la vuelven a leer van a perder tiempo. Entonces, lean cada pregunta bien, traten de resolverla con conciencia y avanzan a la siguiente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues estamos hablando todo el parcial y no estamos hablando de contenido, de la materia. La idea era aclarar dudas de la materia. Si no, yo me pongo a dar clase, ¿sí? La fragmentación interna y externa, dice, la única diferencia sería que la externa se puede aprovechar el espacio libre. Sí, esa sería la diferencia, la cual lo planteas Luz. La fragmentación interna es lo que hay adentro. Hoy lo vamos a ver a nivel de memoria RAM. Nosotros lo estudiamos a nivel de bloque de disco. Entonces, la fragmentación interna sería el espacio libre que queda adentro de un bloque de disco. En general, si un archivo ocupa 3 bloques, el último bloque va a tener fragmentación interna, ¿sí? En cambio, la fragmentación externa, en el caso del disco rígido, sería un bloque entero que está sin usar, entonces yo lo puedo entre 2 bloques utilizados. Entonces, ese espacio se puede asignar o lo puede aprovechar otro archivo, dependiendo de la forma de implantar el sistema de archivos. Si es asignación contigua o adyacente, puede tener un tipo de fragmentación, en cambio si tengo asignación de lista ligada y un índice, es otro tipo de fragmentación. Para el caso de la asignación contigua, habría que desfragmentar el disco. Aprovechar todos esos pedacitos que quedan, todos esos bloques libres que quedan entre los archivos. Muy bien, buena pregunta. ¿Algo más? Veo que no han estudiado mucho. No sé si es que están con otros parciales, porque si no, me tendrían que haber acosado preguntas. No veo que me estén acosando. Hay dos preguntas nomás, hicieron la de hilos y esto de la fragmentación interna y externa. Claro, veo, deben estar llenos de mañana me nace. Bueno, entonces si no hay preguntas yo voy avanzando. Yo no tengo problema, era nada más para aclarar dudas. Pero si quieren, avanzamos. ¿Vamos? Todos toman parciales estas semanas. Y sí, es que todos estamos esperando, Facundo, muchas materias anuales y hasta algunas cuatrimestrales, me han dicho. Estuvieron esperando a agosto para tomar los parciales de manera presencial, porque se había dicho que se volvía a la presencialidad. Yo la verdad que me lo creí, ya había un protocolo y todo, entonces por eso es que trasladamos el parcial. Si no, hubiéramos tomado 3 parciales cuando correspondía y demás. Tenés parcial vos, David, bueno. Es así, lamentablemente es lo que hay y bueno, nos estamos adaptando todos a esta situación media extraña. Bueno, de todos modos, mientras yo voy dando clases, si alguno se acuerda de alguna pregunta o alguna duda, me la hace y aclaramos. Yo mientras voy a abrir la presentación entonces del tema de hoy.
No les pensaba dar mucha clase hoy para no llenarlos de conceptos nuevos, que se confundan, pero sí seguimos avanzando un poco. Déjenme ver. A ver. Ahí está. Bueno, ahí deberían estar viendo. No sé si lo están viendo bien. A ver si vuelvo a la diapositiva anterior. Estábamos viendo multiprogramación con particiones fijas y variables. Ese era el tema que habíamos estado analizando. Esto ya lo vimos, según tengo registrado yo en la autogestión, en el libro de temas. Eso ya lo vimos. Y esto también ya lo vimos en la parte de registro base, registro límite. ¿Sí? Esto me parece que ya lo habíamos analizado. Que planteamos retomo desde acá si quieren. El tema de abstracción de memoria, lo ubico, estamos analizando la unidad de administración de memoria. Dijimos que habían dos formas o dos técnicas de implementarla. Una era, en realidad hay varias, pero la multiprogramación se podía administrar con particiones fijas o con particiones variables. Acá estamos viendo las particiones fijas todavía. Entonces habíamos definido un registro base, que era a partir de que parte de la memoria comenzaba a cargarse o a alojarse ese proceso para poder ser ejecutado. En el caso del proceso A, lo alojamos, por ejemplo, como acá dice registro base 1000, a partir de la dirección física de memoria 1000. Como tiene un tamaño de 512 bytes, entonces llega desde el 1000 hasta el 1512. El programa B lo vamos a alojar a partir de la dirección de memoria 1700, y eso se llama registro base. Entonces va a ir desde 1700, como tiene un tamaño de 512, si lo sumamos llegamos a 2212 bytes. Este es el espacio de direcciones donde se va a poder mover el proceso A, y este es el espacio de direcciones donde se va a poder mover el proceso B. Como estamos multiprogramando, y el proceso A podría pertenecer a un usuario y el proceso B podría pertenecer a otro usuario, a mí no me gustaría que ustedes me leyeran mi parte de memoria, porque yo podría tener información confidencial o información mía, que yo no quiero que ustedes lean. Entonces el sistema operativo tiene que proteger esa información. Bueno, esto lo habíamos visto, que si queríamos leer la dirección 16, había que sumarlo al registro base, ¿se acuerdan? Había que direccionar la 1016. Esto ya lo vimos. Igual si queríamos leer la 8, la dirección absoluta 8, había que sumarle el registro base, entonces llegábamos a 1708. Entonces la dirección relativa, que es lo que uno coloca en el base de direcciones, es la suma del registro base más la dirección absoluta. Justamente para que ustedes no lean mi zona de memoria, ni yo lea la zona de memoria de ustedes, lo que se hace es proteger la memoria con lo que se llama un registro límite. ¿Qué significa eso? Que se controla que el proceso solo se mueva dentro de su espacio de direcciones. Ese registro límite va a contener el tamaño del programa o la longitud del programa, en nuestro caso los 512 bytes. Eso es para que nosotros nos salgamos del rango de memoria que nosotros tenemos asignado. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos, iban de 1000 a 1512 o de 1700 a 2212. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Controla cada vez que nosotros queremos direccionar un trozo de la memoria RAM, que esa dirección relativa no supere la suma, fíjense, de el registro base más el registro límite. Si el registro base es 1000, la dirección relativa no debe superar el 1512, que sería la suma de estos dos. O en el proceso B no debería superar el valor de 2212. Si yo lo supero, ahí el sistema operativo genera un fallo y no me deja direccionar esa zona de memoria. ¿Estamos? Bueno, creo que con eso retomamos el tema que estábamos viendo la clase pasada. La idea ahora es ver entonces la multiprogramación con particiones variables. Acá se lo puse en mayúscula. ¿Qué significa eso?
La idea de la multiprogramación, primero vamos a tener varios procesos o programas para ejecutar en la memoria RAM. En lugar de tener preparticionada la memoria de manera fija, como estuvimos analizando la clase pasada, la idea acá es ir dividiendo la memoria a medida que, o sea, particionando, dividiendo en trozos la memoria a medida que lo vamos necesitando. Es decir, que a medida que van llegando los procesos para ser ejecutados, el sistema operativo le va asignando un trozo de RAM en función de su tamaño. Es decir que, bueno, vamos a analizar de a poquito. Acá lo hice aparecer todo junto. Las consignas son las mismas que las particiones fijas. Se traslada desde el disco a la memoria todo el proceso completo. Se va a ejecutar un tiempo, no hasta que termine, no necesariamente hasta que termine, sino que yo lo puedo ejecutar un tiempo y después lo bajo a disco. Por eso que se implementa lo que se llama intercambio. Esto es para que nosotros lo relacionemos con cuando estuvimos viendo los planificadores. Al que leyó o estudió algo, estaba el planificador a largo plazo, mediano plazo y a corto plazo. El planificador a mediano plazo tenía la función de intercambio. Eso significa que traslada procesos desde la memoria al disco y desde el disco a la memoria. Bueno, así vamos a trabajar acá en la multiprogramación con particiones variables. Se lleva el proceso completo a la memoria, no una parte, sino completo. Se lo ejecuta y después se baja. Los procesos que están, por ejemplo, bloqueados o inactivos, se bajan a disco. Eso es para liberar memoria. ¿Se acuerdan? Como pasaban al estado suspendido. ¿Se acuerdan? Los estados suspendidos significa que se trasladaba el proceso desde la memoria RAM hacia el disco. Una aclaración, que esto lo vamos a ver graficado, cuando un proceso se vuelve a cargar a la memoria RAM, supongamos que yo lo subo a memoria RAM, lo bajo a disco, cuando lo vuelvo a cargar en la memoria RAM, no necesariamente se tiene que alojar en el mismo trozo de RAM, sino que puede alojarse en un espacio diferente. Es como cuando ustedes van a la facultad, se sientan en un banco, en una materia, ese banco no es de ustedes, sino que ustedes se van a otro lado, al recreo, por ejemplo, o se cambian de materia. Cuando vuelven a entrar al aula, no necesariamente se tienen que sentar en el mismo banco. A eso me refiero con que no se va a cargar en el mismo espacio de direcciones, sino que puede estar en otro espacio de direcciones diferente de ese proceso. Fíjense, acá hay un ejemplo. Pusimos, vamos a suponer que acaba de arrancar la computadora, acaba de iniciar, entonces lo único que hay en memoria RAM es el sistema operativo que se llevó desde el disco. Vamos a ir ejecutando estos procesos, entonces el sistema operativo les va a ir asignando memoria RAM. Vamos a suponer que primero llega el proceso A, entonces se carga en la memoria el proceso A. ¿Qué significa lo de particiones variables? Acá el sistema operativo le va a asignar a ese proceso un trozo de RAM. Fíjense que ya no está preparticionada la memoria, sino que para nada. Ahora la memoria crea una partición de manera dinámica para el proceso A. En función de qué va a ser el tamaño de la partición que va a asignar al proceso A, en función de el tamaño, ¿sí? O sea, ¿cuánta memoria le va a asignar al proceso, el sistema operativo al proceso A? Y de acuerdo a su tamaño le va a asignar un trozo de RAM. Y ese va a ser el espacio de direcciones que va a tener ese proceso mientras se ejecuta. Acuérdense, tiene que estar todo cargado en la memoria RAM. Llega el proceso B, entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Ahora crea otra partición. Es otro profesor de la cátedra que me está enviando mensajes. El proceso B, entonces llega a la memoria, el sistema operativo crea una partición para poder alojar el proceso B en ese trozo de memoria RAM. Fíjense cómo se van creando de manera dinámica las distintas particiones. Vamos a suponer que llega también el proceso C, entonces le asigna a creando esta partición. Ya tenemos 3 particiones creadas y tenemos todo este espacio de memoria RAM libre. Vamos a suponer que se baja a disco el proceso A, entonces va a desaparecer este proceso A de la memoria RAM, desapareció, se bajó a disco, y ahora llega un nuevo proceso, el proceso D.
Vamos a suponer que llega entonces el proceso D. ¿Qué hace el sistema operativo? Y le tiene que asignar un trozo de RAM. Fíjense, no le asigna todo este espacio, sino que le asigna un espacio menor al que tenía el proceso A. ¿Por qué? Y porque es más chico este proceso. Entonces le asigna una partición más chica. Vamos a suponer ahora que vuelve a retomarse la ejecución del proceso A. Entonces, para poder ejecutarlo, lo tenemos que llevar a RAM. ¿Qué hace el sistema operativo? Y lo aloja en RAM, pero en otra parte de la memoria RAM. Recién estaba alojado en esta zona de la memoria, en esta zona baja, por ejemplo. Ahora lo aloja en la zona alta de memoria. A eso me refería cuando dijimos recién que un proceso, cuando vuelve a estar en la memoria RAM, a trasladarse a la memoria RAM, no necesariamente tiene que estar en el mismo lugar físico, es decir, que puede ir cambiando de lugar en la memoria. Acá quedaron espacios libres, fíjense, acá hay esta partecita gris, y esta partecita gris es una zona de memoria libre, un espacio libre. ¿Cómo se llama esa fragmentación? A ver, alguien que me diga en el chat. Esta zona libre, ¿qué tipo de fragmentación sería? ¿Interna, profe? Ah, no te escuché. ¿Interna dijiste? Sí. Bueno, pensemos bien, a ver, ¿qué te parece? En ese espacio de memoria, ¿yo podría alojar otro proceso que sea pequeño de tamaño o no? Sí, Sí, entonces, sí, podría. claro. Entonces, ¿sería interna o externa? Ah, externa, entonces. Externa, muy bien, me interesa eso, que lo razonen, ¿estamos? Perfecto. Como acá el sistema operativo, muy bien por animarse a tomar el micrófono, felicitaciones. Como acá este trozo de memoria está libre, sería como una partición libre, porque acuérdense que estamos dentro del tema de particiones variables. Entonces, muy bien por los que respondieron que era fragmentación externa, ¿vamos? Bueno, hubo ahí una interna, pero quiero que vean bien la diferencia. En este caso, este espacio libre es una fragmentación externa, sería como una partición pequeña que está libre para alojar a un proceso pequeño. Una pregunta, ¿qué pasa si esta partición tiene, por ejemplo, un tamaño de 100, para hacerlo sencillo? Esta partición tiene un tamaño de 200, ¿sí? Acá pregunta Tomás si puede darse la fragmentación interna con las particiones variables. Teóricamente, trata de minimizarse, Tomás. No se puede garantizar que no exista fragmentación interna. ¿Sabes por qué? Porque cuando el sistema operativo le asigna un trozo al proceso A, tiene que asignarle un espacio de memoria y a veces puede asignarle no solo el tamaño exacto del proceso, sino un poquito más. ¿Por qué? Porque hay procesos que crecen en tiempo de ejecución, que se llama. Entonces, si el proceso crece en tiempo de ejecución, va a necesitar mayor espacio que el que se había asignado. Entonces, por las dudas, el sistema operativo le asigna un tamaño más grande. Es como si vos te tomas, no sé, calzaras el 42 de zapato o de zapatilla y te compras una zapatilla número 44 por si el pie te crece. Ahora, si el pie nunca te crece, ese trozo va a ser desaprovechado, ¿sí? Entonces, ese espacio de tu zapato, tu zapatilla sería como una fragmentación interna. Bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero es lo primero que se me ocurrió, ¿sí? Es decir, que si el proceso que tiene un tamaño, por ejemplo, de 500, se le asigna por las dudas para que crezca un tamaño de 600 y el proceso nunca crece, ese espacio de 100 va a ser fragmentación interna. ¿Se entiende, Tomás? O sea, puede llegar a existir fragmentación interna también en la multiprogramación con particiones variables. De todos modos, se intenta minimizar. ¿Cómo se intenta minimizar? Porque se adapta el tamaño de la partición en función del tamaño del proceso. En cambio, en la multiprogramación, particiones fijas, habían como particiones previas y podía que mi proceso no ocupe toda la partición y ocupe la mitad. Entonces, ahí había mucha fragmentación interna. Acá es mínima la fragmentación interna. Pero sí podemos tener fragmentación externa, que es la que estamos viendo acá. Entonces, yo les había planteado un ejemplo, que si tenía un proceso de un tamaño de 100 y otro proceso de un tamaño de 200, ¿podría yo alojar en la memoria un proceso de un tamaño de 260?
Si tengo acá un espacio libre de 100 y un tamaño libre de 200, ¿podría alojar un proceso cuyo tamaño sea de 260? ¿Sí, no y por qué? No, porque no te dan los tamaños de las particiones que te quedaron, pero podrías como compactar la memoria RAM. Háblame un poquito más fuerte, no te escucho, me parece que vas bien encaminado. Ah, bien. Dijiste que no se puede, ahí te escucho perfecto. Ah, bueno. Sí, que los espacios que quedan no son lo suficientemente grandes como para que entre un nuevo proceso, pero podría compactarse la RAM o dividir el proceso para que entre en esos lugares. Muy bien. Dividir el proceso, perfecta tu respuesta. Dividir el proceso no se puede. En esta técnica de administración de memoria no se puede dividir el proceso. Tiene que estar alojado de manera contigua en memoria RAM, todo junto, ¿sí? Todo entero y de manera contigua, o sea, adyacente. Lo que sí se puede hacer, que vos mencionaste que es perfectamente correcto, es que se puede desfragmentar la memoria. Entonces nosotros, si unimos este trozo y unimos este otro trozo, para eso el sistema operativo tendría que reacomodar todos estos procesos, bajarlos y dejar todo el espacio libre junto, ¿sí? Entonces, perdón, se me fue todo. No lo tengo graficado a la desfragmentación, pero se entiende la idea. Entonces, habría que desplazar estos procesos hacia abajo y unir este espacio libre con este espacio libre, lo que daría un tamaño de 300, 100 más 200. Entonces, una vez que está desfragmentada la memoria o compactada, como ustedes quieran, entonces ahí sí se puede alojar ese proceso de 260. A ver qué dice Luca. ¿Qué pasa si el proceso C necesita más memoria? ¿También se desfragmentaría la memoria? Bien, muy buena pregunta. En este caso, el pobre proceso C está acorralado por dos procesos, el A y el B. En caso de que llegara a tener la necesidad de crecer, no va a poder crecer. Para poder crecer, el sistema operativo lo va a tener que trasladar a otra zona de memoria donde tenga mayor espacio. Así como está en memoria, no se puede, entonces va a haber que hacer la desfragmentación primero y asignarle mayor memoria, es decir, aumentarle el tamaño de la partición. Ahí sí. ¿Vamos? Acá, por ejemplo, el proceso B, ahí se me va el mouse, esperen que se me va el mouse, se me va el mouse, le hago clic y ahí está. El proceso B sí podría crecer y el proceso D también podría crecer porque hay espacio libre acá. Pero el proceso A también podría crecer acá hacia arriba, pero el pobre proceso C, tal cual dice Luca, no va a poder crecer así tal cual está. Si necesita más memoria, hay que desplazarlo a una zona de memoria donde se le pueda dar o asignar una partición más grande. Muy bien, muy buenas preguntas. Bueno, seguimos avanzando, seguimos en el tema de la multiprogramación con particiones variables. Hoy vamos a ver solamente ese tema. Para que no se pierdan, vamos a estar solo en ese tema. Vemos algunas características, ya vimos algo, entonces ahora las vamos a analizar un poquito más. Dice, el número y tamaño de procesos varía en forma dinámica. Eso es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque no está limitado a, por ejemplo, creo que la clase pasada vimos una memoria particionada en 4. Entonces, en este caso, el máximo, la máxima cantidad de procesos que podíamos llegar a tener era 4. En cambio acá es dinámico, va a depender del tamaño de los procesos, la cantidad de procesos que podamos tener en memoria RAM. Las particiones se van creando a medida que van llegando los procesos, es lo que estuvimos viendo recién. Eso, por una pregunta que me hicieron hace un ratito, es para minimizar la fragmentación interna. ¿Vamos? Bien. Otra característica, las particiones se adaptan al... miren, puse una alarma para salir de la reunión y volver a entrar, porque ya se va a cortar dentro de un ratito. Así que salimos todos y volvemos a entrar a la misma, ¿sí? ¿Se entendió? Porque acuérdense que se cortan estas reuniones. Bárbaro, bien, Micaela me escucha. Salimos todos, entonces ya terminamos la reunión y nos volvemos a la misma. Fue 1, 2 sobre la unidad 3. El tiempo máximo de ejecución de un proceso siempre son 6 ciclos de instrucción.
¿O puede haber excepciones? No, puede haber excepciones, no siempre son 6 ciclos, Micaela, ¿sí? Puede variar, no necesariamente es siempre el mismo. Eso lo define el sistema operativo y está definido por el tipo de planificación que se esté usando. ¿Te acuerdas del round robin? Había un quantum. Entonces, bueno, eso puede variar. No siempre es exactamente el mismo. Bueno, se seguirán conectando más. Somos 30, perdimos unos cuantos en el camino. Ah, bien, acá hay otra pregunta. A ver. Agustín. Bueno, aquí hay una buena pregunta, así que la pongo en público, a pesar de que mi sesión privada la pongo en público porque se puede salir a todos. Acá me preguntan, en un entorno multiprogramado, ¿solo hay un solo micro con un solo núcleo en donde los procesos son ejecutados de manera concurrente? Sí, es tal cual. ¿Estamos? No sé a qué te referís, Micaela, que lo mandé por privado, no entiendo. Hay una pregunta acá que lo mandaron por privado, pero le sirve a todos. Entonces, cuando hablamos de multiprogramación, significa que tenemos muchos programas para ejecutar en la memoria que se transforman en procesos, pero tenemos un solo micro, entonces, con un solo núcleo, entonces vamos a ejecutar en un instante de tiempo solo un proceso por vez. ¿Estamos? Eso es importante entenderlo. Se va alternando la ejecución de un proceso, un ratito un proceso, otro instante de tiempo otro proceso, otro instante de tiempo otro proceso. Se llama paralelismo simulado porque se le hace creer al usuario que se están ejecutando muchos procesos cuando en realidad solo se ejecuta un proceso por vez. ¿Estamos? Esa sería la idea de la multiprogramación. En cambio, el multiprocesamiento, ahí sí hay muchos procesadores o hay un procesador con varios núcleos, pero en cada núcleo se puede estar ejecutando un proceso diferente. Entonces, si yo tengo varios núcleos dentro de un mismo micro, se considera multiprocesamiento. Eso sería paralelismo real, que se llama, no paralelismo simulado, sino que es un paralelismo real. Obviamente eso es mucho más rápido y es mejor. Por eso que hoy se tiende, o todos los sistemas operativos actuales, soportan el multiprocesamiento. A ver, otra pregunta. Exacto, muy bien. La conmutación, el cambio de contexto que se llama, que es lo que vos planteás, es tan rápido que vos te crees que estás escuchando música, navegando por internet, consultando correo y escribiendo un archivo en Word. Cuando en realidad, en un instante de tiempo, se ejecuta una sola de esas tareas por vez. Perfecto, muy bien. Es rapidísima la conmutación. A nivel de milisegundos, se le da, en el micro se les asigna a cada proceso una cierta cantidad de milisegundos. Entonces nosotros, usuarios, no nos damos cuenta que nos creemos que todos los procesos se están ejecutando a la vez. Muy bien, muy bien. Sí tienen que hacer preguntas. Bárbara, ¿alguna otra pregunta? Si no, continuamos con el tema de memoria, pero no sé si tienen alguna pregunta de... ¿Ven? No me gusta eso de que se corta la clase porque recién éramos más y ahora somos 34. Me parece que éramos más recién, siempre somos 50 los jueves. Pero claro, si tienen parcial después es totalmente entendible. Por eso no voy a avanzar tanto. 43, gracias, Stefano. Me parecía que éramos más de 40. Bueno, cada uno sabe hasta dónde le aprieta el zapato, así que bueno, cada uno maneja sus propias prioridades. Y yo la idea no era avanzar mucho con contenido teórico hoy, tan solo terminar esta parte que es de multiprogramación con particiones variables. ¿Estamos? Y aclarar dudas, pero bueno, si no hay dudas yo avanzo. Seguimos entonces. De todos modos, si se les ocurre alguna pregunta, la aclaramos, no tengo ningún problema. De esto ya habíamos visto, eso ya habíamos visto. Por aquí.
Desventajas, porque como todo en la vida, se fue mejorando, es decir, que recuerden que empezamos analizando la monoprogramación, después seguimos con la multiprogramación con particiones fijas, ahora estamos viendo la multiprogramación con particiones variables, y por último vamos a estudiar la memoria virtual. Se va mejorando, se fue mejorando, pero no es nada perfecto. Entonces, desventajas. Dice que hay complejidad para el sistema operativo para determinar o para asignar y liberar memoria. ¿Qué significa eso? En el momento que se tiene que llevar un proceso en RAM, no sabe el sistema operativo, está relacionado con la segunda desventaja, cuánta memoria asignarle a ese proceso. ¿Por qué? Y porque no sabe si el proceso va a crecer o no va a crecer. Entonces, si yo le asigno un 10% más de la memoria en función del tamaño del proceso, y el proceso no crece, ese 10% va a ser fragmentación interna. Si el proceso crece más de un 10%, y lo voy a tener que cambiar de lugar en la memoria, porque no alcanzó esa memoria o ese espacio de memoria que yo le asigné. ¿Sí? Fue poco. Otra desventaja es esta, que sucede si el proceso crece, pero creo que ya lo aclaramos. Y algo que no es muy bueno, porque le lleva mucho tiempo al sistema operativo, es el tema de la desfragmentación o compactación de la memoria. Necesita mucho tiempo de micro, ¿estamos? Este mismo tema también lo vimos en el uso del disco rígido. ¿Se acuerdan? Cuando un archivo estaba almacenado en bloques muy dispersos en el disco, era bueno desfragmentar el disco. ¿Qué significa eso? Que se juntaban todos los bloques físicos de un archivo y se almacenaban de manera adyacente o contigua. Bueno, esto mismo pasa en la administración de la memoria. Acá lo que se van a almacenar juntos van a ser los procesos, es en memoria ocupada, se ponen todos los procesos juntos y se juntan todos los espacios libres o esa fragmentación externa que vimos recién, se une para poder crear, como quien dice, una partición más grande, para poder alojar ahí un proceso más grande, que es el ejemplo que vimos recién, ese proceso que tenía un tamaño de 260. Bien, para administrar la multiprogramación con particiones variables existen dos técnicas, el mapa de bits y las listas enlazadas. Esto ya lo vimos, o sea, ya lo conocen, lo vamos a ver aplicado ahora a la administración de la memoria. Apagué el micrófono sin querer. Quería ver los participantes y apagué el micrófono. ¿Ahora está encendido? Sí, activo. Bien, entonces, ¿en qué consiste administrar la memoria con mapa de bits? El sistema operativo tiene que saber qué parte de la memoria está libre y qué parte de la memoria está ocupada. ¿Cómo lo hace? A través de un mapa de bits. Para eso la memoria RAM, no el disco, sino la memoria RAM, se divide en trozos que se llaman unidades de asignación. Así se llaman, ¿sí? A cada unidad de asignación le vamos a asignar un bit. Perdón. Entonces, si la unidad de asignación está libre, ese bit va a valer 0. En cambio, si esa unidad de asignación ya está ocupada por un proceso, lo vamos a representar en el mapa de bit con un 1. De paso, esto le sirve de repaso, porque esto lo vimos como tema para administrar los bloques libres del disco. ¿Se acuerdan? Los bloques libres y ocupados se podían administrar con un mapa de bit. Así de paso, le sirve de repaso, porque es la misma lógica, el mismo razonamiento. Lo que pasa es que ahora estamos controlando qué parte libre y qué parte ocupada tiene la memoria RAM. ¿Qué tamaño debería tener esa unidad de asignación? Es lo que vamos a analizar un poquito ahora. ¿Cómo influye ese tamaño de la unidad de asignación en la fragmentación? Lo vamos a ver ahora. Si la unidad de asignación es pequeña, es decir, que si yo divido la memoria en trozos pequeños, en unidades de asignación chicas, vamos a tener un mapa de bit más grande, ¿estamos? En cambio, si divido la memoria en unidades de asignación grandes, mi mapa de bit va a ser pequeño, porque voy a tener menos unidades de asignación. Entonces, ¿de qué va a depender el tamaño del mapa de bit? Va a depender del tamaño de la unidad de asignación y de la cantidad de memoria que nosotros tengamos, ¿sí? De la cantidad de memoria RAM que nosotros tengamos.
cómo se asigna memoria mediante el uso de bits, o cómo se registra la liberación de memoria cuando un proceso finaliza su ejecución. Eso es lo que vamos a ver ahora. Acá les puse un gráfico, es tomado del libro, ¿sí? Esta imagen está tomada del libro. Acá tenemos un trozo de memoria RAM, vamos a interpretar qué es esto. Es un trozo de memoria RAM graficado de manera lineal, de manera horizontal. Cada uno de estos cuadraditos, de esas rayitas pequeñas que hay ahí, son unidades de asignación. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Acá tenemos un proceso, el proceso A, que está formado por 1, 2, 3, 4, 5 unidades de asignación. Después hay un espacio libre de memoria, que son 1, 2, 3 unidades de asignación. Acá hay un proceso, el proceso B, que está formado por, X cantidad de unidades de asignación. El proceso C está formado por 4 unidades de asignación, un espacio libre, un proceso, un espacio libre y así sucesivamente. Estos números que aparecen acá es una forma de numerar las unidades de asignación. Este es el número 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es decir que comienzan a numerarse a partir de la unidad de asignación número 0. Fíjense, acá está el mapa de bit de este trozo de memoria RAM. Entonces, cada pedacito de estos son unidades de asignación. Cada trozo está representado por un bit en el mapa. Como acá hay alojado un proceso que ocupa 5 unidades de asignación, acá hay 5 números unos, 5 bits, ¿sí? Encendidos. ¿Por qué? Y porque este es el mapa de bit que tiene que representar de alguna manera este trozo de memoria RAM. Entonces tenemos 5 bits en 1 consecutivos. Acá, como hay un espacio libre de 3 unidades de asignación, como cada una está representada por un 0, hay 3 ceros consecutivos. Acá van a haber muchos unos consecutivos. ¿Cuántos? Y acá tenemos 4, a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unos tendrían que haber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Después vienen 2 ceros. Estos 2 ceros están representando este espacio libre de 2 unidades de asignación. Bueno, y así sucesivamente. Espero que se haya entendido. Después vienen estos unos que hacen referencia al proceso D y al proceso E. Estos 3 últimos ceros hacen referencia a este espacio libre de este trozo de memoria. Este mapa de bit, entonces, tiene tantos bits como unidades de asignación tenga la memoria. Acá dice una pregunta, ¿cómo se asigna memoria mediante el uso del mapa de bits? ¿Cómo hace el sistema operativo? El sistema operativo es así. Si llega un proceso cuyo tamaño es 2 unidades de asignación, ¿qué va a hacer? Va a hacer un barrido por el mapa, así se llama, cuando el sistema operativo va leyendo el mapa, bit a bit, hasta que encuentra tantos ceros consecutivos como unidades de asignación tenga el programa. Si ese programa dijimos que tenía 2 unidades de asignación, ¿qué va a hacer el sistema operativo? Va a empezar a leer el mapa, dice, acá está ocupado, no me sirve, tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, uy, acá hay un 0, este me puede servir, hay otro 0, sí me sirve. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a alojar el proceso en este trozo de RAM. Vamos a suponer que sea el proceso F, que es el que no está. Ponemos el proceso F acá y tenemos que representar eso en el mapa de bit. Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos ese bit, le ponemos un 1, otro 1, yo no lo tengo animado esto en la diapositiva, pero espero que se entienda. Enciendo, se me da el mouse, y cuando hago un clic, se me avanza a la siguiente diapositiva. Entonces, ponemos un 1 y este lo dejamos en 0, ¿estamos? Así se realiza la asignación de memoria, que es esta primera pregunta. ¿Cómo se registra la liberación de la memoria? ¿Qué pasaría si el proceso A terminara y finalizara? Tendríamos que registrar todo este trozo de memoria RAM como libre. Entonces, ¿qué tendría que hacer el sistema operativo? Todos estos unos que hay acá, cambiarlos y ponerlos en 0. Así es como se libera la memoria RAM cuando finaliza un programa y desaparece de la memoria RAM. ¿Estamos? Entonces, el mapa de bit es una forma de llevar el registro de qué parte de la memoria está libre y qué parte de la memoria está ocupada. Espero que se haya entendido. Vamos a seguir trabajando un poquito más con el mapa de bit
Y vamos a ver qué pasa cuando dividimos nuestra memoria RAM en trozos pequeños. Es lo mismo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, lo que pasa es que se los grafiqué de una manera diferente. ¿Se acuerdan que el proceso A tenía 5 unidades de asignación? Bueno, puse a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Esto es un espacio libre, que eran estas 3 unidades de asignación. Después venía el proceso B, C y un hueco de 2, acuérdense. Entonces acá está el proceso B, el proceso C y un hueco de 2. Acá estaba el proceso D y el proceso E y un hueco de 3. Es decir, que es la misma, el mismo trozo de memoria RAM que vimos recién, pero graficado de una manera diferente para mostrarles el tema de qué pasa cuando elegimos unidades de asignación chicas y qué pasa cuando elegimos unidades de asignación grandes. En este caso, que elegimos unidades de asignación pequeñas, como dice ahí, este es el mapa de bit que representa todo este trozo de memoria RAM, el mismo que vimos en la diapositiva anterior. Tiene como muchos unos y ceros, como muchos bits. ¿Por qué? Y porque tenemos dividida la memoria en muchos trozos. ¿Qué ventaja tiene dividir la memoria en trozos pequeños? Que, fíjense, este espacio libre que hay en el proceso C, en la última unidad de asignación del proceso C, ¿qué tipo de fragmentación es? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se llama este tipo de fragmentación en esta unidad de asignación del proceso C? ¿Es interna o externa? Fragmentación interna. Interna. Muy bien, perfecto, muy bien. No me gustó ahí ese signo de pregunta que puso uno de ustedes que se me puede usar. Con seguridad, es fragmentación interna. Muy bien, lo tienen perfecto. Cuando uno elige unidades de asignación pequeñas, la fragmentación interna es pequeña, ¿sí? Entonces, se aprovecha mejor el espacio de la memoria RAM. Es más chica, perfecto. ¿Qué pasa con el mapa de bit? Y es más grande. Esa es la desventaja que tendríamos. El mapa de bit es más grande. Entonces, bueno, perdón, me había olvidado que tenía una pregunta. ¿Qué tipo de fragmentación se presenta? Ya lo respondimos. ¿Está? Es fragmentación interna. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es el mismo. Acá Joaquín quiere compartir algo, anotar algo. ¿Es cierto, Joaquín, o fue sin querer? No, profe, fue sin querer. Perfecto. Entonces lo rechazo, muy bien. Cuidado que me estás cliqueando de nuevo, me lo volviste a pedir, no sé qué estás haciendo clic. En el ejemplo 2 vamos a dividir la memoria en trozos más grandes. Entonces, el proceso A, en lugar de ocupar 5 unidades de asignación, ocupa 2, por ejemplo. Se hace más chico todo. ¿Qué pasó ahora? Nuestro mapa de bit, fíjense, acá hay preguntas. ¿Cuántas unidades de asignación ocupa ahora el proceso B? Y antes ocupaba como 6, ahora ocupa 3. ¿Estamos? Ocupa menos. Pero ¿qué pasa con este espacio libre? Es más grande. Entonces tenemos mayor fragmentación interna. Es el mismo análisis que hicimos cuando estudiamos el aprovechamiento del uso de disco rígido, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba si teníamos bloques de disco grande o bloques de discos pequeños? Es exactamente el mismo razonamiento. Así que de paso, le sirve como repaso. Si dividimos la memoria en trozos o en unidades de asignación grandes, no, el tema de los procesos que sean más rápidos, no, en este caso no. Facundo, en el caso del disco, sí, nosotros podíamos leer de manera más rápida los archivos cuando estaban alojados en bloques grandes porque tenías que leer menos bloques, básicamente, ¿sí? Entonces los leías más rápido. En el caso del uso de la memoria, no es que se puedan ejecutar más rápido, ¿ah? Porque la velocidad de ejecución te la va a dar el microprocesador, en ese sentido. Entonces, tenemos gran fragmentación interna. ¿Qué va a pasar con el mapa de bit? Fíjense, ¿es más grande o más chico nuestro mapa de bit? Si yo divido en unidades más grandes. ¿Cuántos bits tiene mi mapa? ¿O es más grande o más chico mi mapa? Muy bien, Luca, es más chico, es más pequeño, tengo menos bits. Un detalle del mapa de bit, igual que lo vimos antes, tiene que estar todo cargado en la memoria RAM. Esa es la desventaja del mapa de bit, que tiene que estar almacenado completo en la memoria RAM. Claro, muy bien, Agustín. Al ser más chico, mi mapa de bit ocupa menos espacio en RAM. Perfecto.
Acá mi mapa de bit tiene poquísimos bits porque obviamente esto lo tuve que hacer en PowerPoint y llevaba mucho trabajo hacer una memoria real. Obviamente la cantidad el tamaño del mapa de bit en la realidad es muchísimo más grande, ¿vamos? Para que tengan una idea, una unidad de asignación de memoria puede tener 32 bits, ¿sí? O 4 palabras. Entonces, fíjense la cantidad o el tamaño del mapa de bit, inmenso. Bueno, espero que se haya entendido, sigamos avanzando. Vamos a ver ahora cómo se administra la memoria de multiprogramación con particiones variables mediante listas enlazadas. Ya dejamos el mapa de bit y vemos las listas enlazadas. Voy a apurar un poquito porque si no, no voy a terminar el tema. El registro del uso de la memoria, entonces, lo llevamos bien, la lista enlazada, y cada trozo de la memoria RAM puede representar un proceso o puede representar un espacio libre. A ese espacio libre le vamos a llamar hueco. Entonces, mi lista enlazada va a estar formada por segmentos. Cada uno de esos segmentos que está graficado acá va a estar dividido en 4 campos. En un campo se va a representar si hay un proceso o un hueco, es decir, un espacio ocupado o un espacio libre. El otro trozo o el otro campo del segmento me va a decir en qué unidad de asignación empieza ese proceso. Por ejemplo, acá empieza en la unidad 15 y este tercer campo me dice cuántas unidades de asignación ocupa ese proceso. En este caso, 4. El proceso ocupa 4 unidades de asignación. Y el último campo del segmento me indica un puntero al siguiente segmento, porque acuérdense que estamos viendo listas enlazadas. Vemos un ejemplo, esto lo tomé también del libro, el mismo caso que vimos recién. Ahora vamos a ignorar esta parte del mapa de bit y vamos a analizar esta parte que son las listas enlazadas. Fíjense, ¿cómo se representa este trozo de RAM mediante una lista enlazada? Este proceso va a estar representado por un segmento en la lista, entonces como es un espacio ocupado le pongo una P, porque hay un proceso. Dijimos que iniciaba en la unidad de asignación número 0, por eso está acá el 0. Tomen atención que esto a veces no es fácil de entender, entonces presten atención ahora un poquito. El proceso A está representado en este segmento. A ver, alguien que me diga rápido cuántos segmentos va a ocupar mi lista enlazada para poder representar todo este trozo. ¿Cuántos segmentos va a ocupar mi lista? Contamos, 1 para el proceso A, 1 para el espacio libre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi lista va a tener 8 segmentos, que son los que están acá graficados. Acá tengo los 8 segmentos, ¿sí? ¿Se está escuchando bien? ¿Están del otro lado? ¿Un sí necesito en el chat? Perfecto, gracias. No, porque digo, por ahí se dispersaron y les dije que tomaran atención acá. Pasamos a este segundo segmento de la lista, va a representar este espacio libre. Este espacio libre es un hueco, por eso se representa con una H. Comienza en la unidad de asignación número 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y tiene un tamaño de 3, por eso es que acá dice 3. Un puntero al siguiente segmento. Este segmento representa el proceso B. B empieza en la unidad de asignación 8, acá, tiene 6 unidades de asignación de tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A continuación hay otro segmento. Cuidado que acá está ocupada todo este sector de la memoria, sin embargo hay 2 segmentos separados. Uno para el proceso B y otro para el proceso C. ¿Sí? Hay que representarlo así. ¿Por qué? Y porque un proceso puede terminar antes que el otro. Entonces no puedo poner un solo segmento que abarque todas estas unidades de asignación, sino que hay un segmento que representa el proceso B y un segmento que representa el proceso C. C empieza en la unidad de asignación 14 y tiene un tamaño de 4. Entonces empieza en el 14 con un tamaño de 4. Seguimos con la lista acá, un puntero del siguiente segmento. Es un espacio libre de un tamaño de 2, que está en la unidad de asignación 18, si esta es la 16, 17, 18, y tiene un tamaño de 2. Después viene D, que empieza en la unidad de asignación 20, tiene un tamaño de 6. Viene E, que empieza en la unidad de asignación 26, tiene un tamaño de 3.
Y por último tenemos un espacio libre, que es una H, que empieza en la unidad de asignación 29 y tiene un tamaño de 3. Y ahí hay una hermosa X que significa un fin de lista, o sea, no hay, porque en este caso estamos representando solo este trozo de memoria RAM. Esta X sería un puntero al siguiente segmento, ¿sí? En caso, acá como no hay más segmentos, por eso se le pone un final, una X. Bueno, espero que se haya entendido cómo se representa entonces una lista enlazada, perdón, un trozo de memoria mediante listas enlazadas de segmentos. Vamos a ver cómo se libera la memoria. ¿Qué pasa cuando termina un proceso? Podemos tener 4 combinaciones diferentes, que son las que están acá, cuando termina un proceso. Vamos a suponer que termina el proceso X, que está acá en el medio, y pueden darse estas combinaciones. Cuando un proceso termina, puede estar rodeado de 2 procesos en la memoria RAM. Podemos tener un proceso y un espacio libre y un proceso, o 2 espacios libres, ¿sí? Cuando termina X, ¿qué va a pasar? En este ejemplo, este caso en particular, estaban representados por 3 segmentos. Un segmento para el proceso A, otro para X y otro para B. Cuando termina X, mi lista va a quedar igual en cuanto a cantidad de segmentos, van a ser los mismos. La única diferencia es que el segmento donde tenía representado X, lo único que vamos a tener que hacer es cambiar la letra P por una H. Simplemente eso, cambiamos la P por la H. ¿Por qué? Y porque ahora pasa a ser un espacio libre. En cambio, fíjense acá qué pasa cuando tenemos un proceso que termina y tiene al lado un espacio libre. Tenemos que unir todos estos trozos libres. ¿Por qué? Y porque conviene tener un trozo grande libre para que pueda alojar un proceso más grande, ¿sí? Entonces, en ese caso, tanto en el segundo como en el tercero, se unen los espacios libres y la lista ahora no va a tener la misma cantidad de segmentos, sino que va a tener un segmento menos. Fíjense, acá teníamos 1, 2, 3 segmentos, ahora tenemos 1, 2. Acá teníamos 3 segmentos, ahora tenemos 2 segmentos. Es decir, que la lista se reduce en un segmento. ¿Y qué pasa acá en el último caso? Como mi proceso está rodeado de 2 espacios libres, fíjense, se unen estos 3 espacios libres formando un único segmento que va a tener un tamaño que va a ser la suma de los 3 segmentos. Entonces mi lista ahora va a tener 2 segmentos menos. Acá tenía 1, 2, 3 segmentos, ahora va a tener un único segmento que va a estar formado por los 3 anteriores que yo tenía. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora vemos un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, yo creo que vamos a aplicar lo que explicamos recién. Estamos analizando la liberación de memoria mediante listas enlazadas. Fíjense, acá les puse un ejemplo de 3, un trozo de la lista, toma un trozo, que hay un proceso que empieza en la unidad de asignación 5 y tiene un tamaño de 4 unidades de asignación. Acá hay otro proceso y acá hay un hueco, un espacio libre. Entonces, estaremos en el caso de acá, un proceso, otro proceso y un espacio libre. Estaríamos en el segundo caso, ¿sí? Para que no se me pierda. Proceso, proceso, hueco. ¿Qué va a pasar cuando el proceso que está en amarillo termina? Este segmento de la lista queda igual y este pasaría a tener una H. Entonces, como quedarían 2 segmentos con H, los tenemos que unir en un solo segmento. Entonces, unimos esos 2 segmentos y va a estar formado por el segmento que vamos a armar acá. Va a ser una H, que ¿dónde va a iniciar? A ver, ¿en qué unidad de asignación va a iniciar? A ver si alguien se da cuenta. Trato de hacer interactiva la clase porque si no me aburro yo y se aburren ustedes. Estamos uniendo estos 2 segmentos. Muy bien, Luz. Muy bien, Giovanna. Perfecto. Giovanna, no sé cómo se pronuncia. Perfecto. Va a arrancar en el 9, que es donde arrancaba acá. Muy bien. Bien, a ver, Giovanna ya me dijo todo. Entonces, es un hueco que inicia en el 9. ¿Y qué tamaño va a tener ese hueco? A ver, si se dan cuenta. ¿Qué tamaño va a tener mi hueco?
Y tenemos que sumar el espacio libre. Bien, Sebastián dice 8, perfecto. ¿Por qué 8? Porque sumamos este 3 más este 5, ¿sí? ¿Todos se dan cuenta o solo algunos pocos iluminados que me están atendiendo? No pongan la computadora y se vayan a dar vueltas porque me voy a ofender, ¿sí? Me voy a poner muy triste. Bien, entonces, acá tenemos este segmento que empieza en el 9, tiene un tamaño de 8 y un puntero al siguiente segmento. Bien, así se produce la liberación de memoria cuando tenemos proceso y hueco. ¿Qué pasó con la cantidad de segmentos de la lista? Y ahora tiene un segmento menos, porque acá tenía 1, 2, 3 y ahora tiene 1, 2, ¿está? Eso es lo que estuvimos analizando recién. ¿Y el 12? ¿Qué 12, Giovanna? Ah, el 12, perfecto. Bueno, eso es porque todos acá hubiera quedado 2 huecos, Giovanna. Entonces, este 12 no existe más, fíjate. Mira, acá. ¿Qué es esto? Como acá yo tengo un proceso y un hueco, nuestra lista quedó un proceso y un hueco, que es la suma de estos dos, de los dos. Entonces, el 12 ese que empezaba el hueco desaparece. Exacto, muy bien. Mira, Facundo te responde. El bloque 12 pasa a ser parte de los 8 bloques. Muy bien, entre ustedes se ayudan. Claro, porque si vos te fijas, a ver, imagínense que no lo tengo diagramado, pero el siguiente segmento de la lista, ¿en qué unidad de asignación empezaría? A ver, ¿alguien se da cuenta? ¿En qué unidad de asignación empezaría? Perdón, si yo tuviera que escribir acá otro segmento, a ver quién se da cuenta. Uy, muy bien, Facundo está muy atento. Se suman 9 más 8, 17, empezaría en el 17. Fíjense, acá van a ver. Este proceso que empieza en el 5 tiene un tamaño de 4, entonces el proceso que sigue y la suma 5 más 4, 9. Este proceso que empieza en el 9 tiene un tamaño de 3, 9 más 3, 12. 12 más 5, 17, que es el 17 que dice Facundo, que sería la unidad de asignación donde empezaría el siguiente proceso. Y si no, vuelvo, y acá lo vemos. 0 más 5, 5. 5 más 3, 8. 8 más 6, 14. 14 más 4, 18. 18 más 2, 20. 20 más 6, 26. ¿Se entiende? Yo no lo expliqué porque, bueno, pensé que se entendía, pero ¿lo entienden ahora? Bien, Laura. Perfecto. Bueno. Pasamos a otro ejemplo. Vamos a plantear, fíjense, lo último, cuando yo tengo un hueco, un proceso y un hueco, que se unen todos estos espacios libres, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí vamos. Es un ejemplo 2, por eso les puse ejemplo 2. Tenemos un hueco, un espacio libre, un proceso y otro espacio libre. Vamos a suponer que finaliza el proceso del medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a quedar 3 espacios libres, en el caso de que este proceso finalice, sería H, H y H. De estos 3 segmentos se van a reducir y se va a formar un solo gran segmento. A ver, alguien que me diga dónde va a empezar ese segmento, ese hueco, ese espacio libre, ¿en qué unidad de asignación? Bien, Nicolás. Bien, Laura. Bien, Gonzalo. Muy bien. Bien, Luz. Perfecto. Va a empezar en el 5, que es donde arranca este primer hueco. Muy bien. ¿Qué tamaño va a tener? A ver. Bueno, ahí Nicolás ya se jugó. Yo voy a sumar porque no me acuerdo. Tenemos que sumar 4 más 3, 7, más 5, 12. Muy bien, perfecto, nos correspondieron 12. Entonces, el tamaño de ese hueco va a ser la suma de los tamaños de los 3 huecos, que es el 5 más 3 más el 4. Eso me da un total de 12. Y el último campo del segmento es un puntero hacia el siguiente segmento. Bueno, bárbaro.
¿Se entendió hasta acá? Así se maneja la liberación de la memoria, entonces, cuando se utilizan listas enlazadas. Vamos a ver la asignación de memoria, así ya terminamos el tema. Y no me queda como cortado. Por último, si no llegamos a terminar, me quedan 8 minutitos, así que a lo mejor sí. ¿Qué significa asignar memoria? Que cada vez que llega un proceso, el sistema operativo tiene que buscar en la lista algún hueco en el cual quepa el proceso, ¿sí? Para eso hay 5 algoritmos. Estos son los algoritmos. Se llaman primer ajuste, siguiente ajuste, mejor, peor y ajuste rápido. Vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a ver el primero. El primer ajuste, si se entiende lo que vamos a ver ahora entonces, en lugar de liberar memoria, llega un proceso a la memoria RAM, entonces tenemos que alojarlo, buscarle algún hueco en el cual quepa ese proceso. ¿Cómo hace el sistema operativo? Y ahora tiene que recorrer la lista enlazada y buscar algún segmento que tenga una H donde quepa el proceso. El primer ajuste lo que hace es buscar en la lista el primer hueco en el cual quepa el proceso. Fíjense, vamos a suponer que llega un proceso que tiene, ahí se me ve el mouse, 3 unidades de asignación. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Empieza a analizar la lista y dice, a ver, voy a leer este segmento. Es un hueco que tiene un tamaño de 2. ¿Me sirve? Y no me sirve porque me hacen falta 3 unidades de asignación. ¿Qué hace el sistema operativo? Lee el siguiente segmento. Lee ahora este segmento. ¿Le puede llegar a servir? Y no, porque este segmento está ocupado. En una P hay un proceso, entonces no me sirve. ¿Qué hago? Leo este puntero y leo el siguiente segmento de la lista. Leo este segmento que tiene un hueco. ¿Este segmento puede llegar a servirnos o no? ¿Qué les parece? Sí, me hacen falta 3 unidades de asignación. ¿Me puede llegar a servir este tercer segmento que leímos acá? Sí, muy bien, perfecto, sí me sirve, porque tiene un tamaño de 5. En realidad solo me hacen falta 3, pero tiene un tamaño de 5. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Se detiene ahí y el algoritmo del primer ajuste apenas encuentra un hueco en el cual quepa el proceso, ahí lo aloja directamente. ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Ese hueco lo vamos a dividir en 2. ¿Por qué? Porque no me hacen falta 5 unidades de asignación, solo me hacen falta 3. Entonces, ¿qué va a pasar con mi lista? Va a aumentar en un segmento, porque vamos a registrar el proceso que dónde va a empezar, en qué unidad de asignación va a empezar. A ver si alguien me responde. ¿En qué unidad de asignación va a empezar ese proceso? Muy bien, en la 11, perfecto. ¿Qué tamaño va a tener? 3, muy bien. Listo, ahí ya tenemos ese primer segmento. Apuntamos al otro. Es como que este segmento se divide en 2, ¿sí? Este hueco se divide en 2. Lo dividimos en 2 segmentos. En un segmento representamos el proceso de 3 unidades de asignación y en el otro segmento representamos el hueco. ¿En qué unidad de asignación va a empezar el hueco? A ver, si alguien se da cuenta. Muy bien, Gonzalo está al toque, muy atento, tú también, perfecto. Va a empezar en el 14, dijimos que se sumaban 11 más 3, 14, y va a tener un tamaño de 2. Ah, no le pregunté, perdón. Bueno, el 2, ¿por qué? Sí, porque es 5 menos 3, me queda un hueco de 2, ¿estamos? Y un puntero al siguiente segmento. ¿Qué pasó? Se agregó un segmento en la lista. Si yo acá tenía 1, 2, 3, 4, ahora voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entendió? Entonces, el algoritmo de primer ajuste lo que hace un barrido de la lista, va buscando en la lista algún hueco en el cual quepa el proceso. Este hueco es muy chico, entonces no me sirvió. Este hueco sí me sirve, entonces en este caso se divide en 2. Si este hueco hubiera tenido un tamaño de 3, lo único que tendríamos que haber hecho es simplemente cambiar la P por la H, nada más. Y la lista quedaba con la misma cantidad de segmentos. Vamos a ver ahora el siguiente ajuste. El siguiente ajuste es muy parecido al primer ajuste. La única diferencia es que el primer ajuste, cada vez que llega un proceso, el primer ajuste, busca desde el principio de la lista, o sea, vuelve al inicio de la lista a hacer la búsqueda. En cambio, el siguiente ajuste, por eso se llama así,
lo que hace es, continúa la búsqueda en donde quedó. En nuestro ejemplo anterior, que habíamos quedado acá, si estuviera implementado el algoritmo del siguiente ajuste y continuaría la búsqueda a partir de acá, en este hueco, sigue en el siguiente y sigue en el siguiente. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre el algoritmo del primer ajuste y del siguiente ajuste. La lógica es la misma, busca en la lista el primer hueco en el cual queda el proceso, ahí lo aloja. El algoritmo de mejor ajuste, ya es más sofisticado, lo que hace es busca en toda la lista, en toda la lista, el espacio libre o el hueco más pequeño en el cual quepa el proceso. Eso es lo que hace el mejor ajuste. Busca el hueco más chico, el espacio más chico en el cual quepa el proceso. La idea de este algoritmo era aprovechar mejor la memoria. El problema que tiene es que queda como muy fragmentada la memoria, porque van a quedar muchos trocitos chiquititos de una unidad de asignación que no van a servir para nada, ¿sí? Entonces no es muy bueno este algoritmo. Entonces dijeron, bueno, busquemos otro algoritmo, lo opuesto al mejor ajuste, que ¿cuál es? El peor ajuste. El peor ajuste, ¿qué hace? Busca en toda la lista el hueco más grande en el cual quepa el proceso. ¿Cuál es la idea de buscar un hueco más grande? Para que cuando se divide en dos, vieron que recién dividimos un hueco en dos, en un trocito de 3 y un trozo de 2, en este caso el espacio libre que queda es grande para poder albergar mejor a otro proceso más grande. Esa es la filosofía del algoritmo de peor ajuste. Entonces buscar el hueco más grande, así el trozo que a mí me queda libre es lo suficientemente grande para alojar otro proceso. Y por último está el ajuste rápido, que, fíjense, todos los otros métodos, los 4 de arriba, leen toda la lista. No tiene sentido leer de la lista los segmentos que tengan P. A ver, esperen si puedo volver rápidamente. Bueno. No tiene sentido acá leer este segmento si tiene una P, porque no me sirve. No tiene sentido que yo lea de la lista este segmento porque tiene una P. Sería mucho más útil leer solamente los segmentos que tienen huecos. Leer este, ¿sí? Entonces, la idea del último algoritmo, que es el ajuste rápido, el objetivo es organizar los huecos, clasificarlos y, a ver, esperen que voy a salir para llegar más rápido, si no, no llegamos más. Ahí está, por las animaciones. El ajuste rápido, la idea es hacer una lista ordenada de los huecos de acuerdo al tamaño. Entonces vamos a tener huecos, por ejemplo, una lista de huecos pequeños hasta 4 unidades de asignación, otra lista con huecos hasta 8 unidades de asignación, listas con huecos hasta 16 unidades de asignación. Entonces tengo ordenada en varias listas los espacios libres. ¿Eso qué hace? Que cada vez que a mí me haga falta un espacio en RAM, el sistema operativo encuentre de la manera más rápida posible, por eso se llama, ajuste rápido, porque encuentra rapidísimo un espacio libre para alojar ese proceso. Este es el mejor algoritmo porque logra asignarle memoria de la manera más rápida. El único problema es que es lento para reacomodar cada vez que finaliza un proceso. ¿Por qué? Porque si un proceso termina y pasa esto que estuvimos viendo recién, que podía estar frente acá, rodeado de huecos, yo tenía este hueco organizado en una lista de un hueco de tamaños de 4, por ejemplo. Pero cuando termina el proceso, ese hueco dejó de ser de 4 y pasó a ser de 8, por ejemplo. Entonces lo tengo que sacar de la lista de huecos de 4 y pasarlo a una lista de huecos de 8. No sé si se entiende la idea. Es decir, que es rápida la asignación de la memoria, pero es muy lenta la liberación de la memoria. Pero bueno, como se busca siempre en mayor rapidez para asignar la memoria para que se pueda ejecutar de una manera más rápida, entonces, por eso es que este algoritmo
es el ajuste más rápido, es el mejor en ese sentido, ¿sí? Bueno, con esto terminamos esta parte de administración de memoria con multiprogramación con particiones variables. Vimos mapa de bits, vimos listas enlazadas y ahí está la bibliografía, como siempre, para que estudien este tema de allí. Bueno, ya se me está por cortar, acá me mandó un mensaje, así que si no tienen dudas, ya vamos terminando la reunión. ¿Se entendió el tema de hoy? ¿Sí? ¿Hay alguien del otro lado? Bueno, bárbaro. Bueno, recomendaciones, estudien lo más que puedan.